Proverbios 14:11. Bendiciones. Yo los guarde, yo los llene de felicidad, de alegría, de la gloria y de la obra de nuestro Salvador. Debemos nosotros vivir una vida entregada en el Señor respecto a lo que el Señor tenga para nosotros. Debemos estar felices por lo que el Señor ha puesto a nuestro lado. ¿A quiénes puso a nuestro lado? ¿En dónde nos puso? Y el lugar donde nos puso. Generalmente nosotros estamos siempre falta de contentamiento en nuestro corazón respecto a la realidad. ¿Cuántos de nosotros aquí en Colombia, por ejemplo, encontramos que estamos amargados por vivir en un país como este? ¿Cuántos de nosotros estamos amargados por la ciudad en la cual nos tocó vivir? ¿Cuántos de nosotros estamos amargados, llenos de dolor, resentimiento, porque vivimos en arriendo o porque vivimos en una casa pequeña? A ningún momento nosotros estamos contentos con ninguna de nuestras realidades. Pero justamente el proverbio de hoy nos muestra a ver en cuál de las dos partes nos encontramos. Y miremos el proverbio entonces para ver cómo está nuestra vida respecto a la situación en la cual nos encontramos y en cuál es la que es la verdadera. Ojo, tengamos cuidado de no entrar al conformismo tampoco, pero vamos a mirarlo desde el proverbio, del dicho de hoy. El dicho de hoy nos presenta aquí en el capítulo 14, versículo 11, lo siguiente. Empieza de la siguiente manera. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. El asunto no es criticar qué es más importante, una casa o una tienda. El proverbio no nos pone de parte principal la casa o la tienda. ¿Qué es mejor, tener una casa o vivir en arriendo? Podríamos decirlo de esta manera. Acuérdense que cuando hablamos de las tiendas en el Antiguo Testamento o en la Palabra de Dios, en esta época que fue escrito el proverbio, eran aquellas personas que tenían que estar moviéndose de un lado para el otro y que no tenían ningún tipo de estabilidad. Yo siempre lo comparo con el arriendo. Cuando usted vive arrendado en una casa, usted sabe que hoy vive ahí, que tiene sus cosas, que las instala, las coloca en las paredes, coloca los cuadros, coloca el televisor, coloca cada una de las cosas, pero tú sabes que a cualquier momento tienes que recoger y irse a otro lugar. Y lo digo porque lo he vivido en experiencias personales. Creo que nosotros con mi familia en los últimos 14 años nos hemos mudado más de unas 22, 23 veces de lugar. En pocas palabras, vivimos en tienda. Pero el asunto, como dije, no es una tienda o una casa que trae estabilidad. No es el protagonista del dicho de hoy. Es quiénes son cada uno de los dos. Fíjese en el primero. En el primero presenta a los impíos. Y en la segunda línea presenta a los rectos. Entonces, el protagonista del proverbio son el impío y el recto. Y tal vez ya hemos dejado de hablar algunos proverbios sobre quién es el impío, y voy a recordarlo rápidamente. El impío, aquel que conoce la verdad, que sabe la verdad, no practica la verdad y que tiene rabia con la verdad y habla mal de la verdad. Esa es una persona impía, conocedora de la ley del Señor, de la gracia del Señor, de la voluntad de Dios, pero está resentido con Dios, con su propósito, con lo que el Señor tiene para su vida. Ese es el problema. Y cuando hablamos del recto, pues estamos hablando del caminar conforme a lo que el Señor ha trazado para nosotros. Así que esos son los protagonistas de la historia. Ahora, la importancia del texto, reteniendo la casa, la estabilidad, va a mostrar que en la primera habla asolación. Cuando una persona es necia, puede vivir en una casa lujosa, puede vivir, tener la estabilidad que sea, pero estará solo, asolado. Bueno, el término asolado en este texto es más bien dado como a desértico, a no tener vida alguna, a estar completamente en la arena, en el desierto, a pesar de tener una casa, de tener una serie de comodidades y de cosas. De todas formas está asolada, no hay vida, no hay estabilidad, porque esa es la obra del impío. En la segunda, la tienda, la inestabilidad, no genera problemas, al contrario, la palabra que utiliza el texto es
florecerá, florecerá. Y lo presenta de esa manera, pero florecerá la tienda de los rectos. En otra versión dice, la familia del malvado será destruida, pero el hogar del bueno prosperará. Y es una buena referencia respecto a eso. Es simplemente que no importa a dónde vivas, el problema es si eres impío o eres recto. No importa si Dios nos tiene viviendo en una tienda, o nos tiene viviendo en una casa, o nos tiene viviendo en una mansión. El problema no es ese, sino que el problema es si somos impíos o tenemos un corazón lleno de la rectitud y de la obediencia a nuestro Padre. Así que es importante que usted lo pueda llevar, como digo todos los días, siempre en tu diario vivir. ¿Cuál de los dos eres tú entonces? ¿El impío o el recto? Generalmente somos el impío, como lo digo siempre, mostrando la realidad de las cosas. Y yo sé que usted puede doler que yo le diga, eres un impío, yo soy un impío. Porque ¿cuántas veces nosotros hemos hablado mal de Dios? Cuando nosotros, por ejemplo, por vivir en una tienda, como lo acabo de decir, o vivir en arriendo, estamos siempre como dudando de la estabilidad que Dios nos da a pesar de no tener un lugar propio. Entonces, si yo dudo de esa estabilidad, ya soy un impío y no debería generarme problemas, sino que al contrario, esperanza y arrepentimiento en nuestro Salvador. Entonces, el texto de hoy lo veo como un texto, un dicho de arrepentimiento. Impíos o rectos. Porque si somos impíos, podemos vivir donde sea, pero seremos destruidos, seremos desolados, llevaremos un mal camino. Pero si andamos en la senda del camino correcto, si andamos en la estabilidad de la gracia del Salvador, entonces estamos hablando de que mi familia, mi lugar, mi estabilidad vendrá como flores, florecerá, tendrá vida y vida en abundancia. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracia y paz, porque tú, Dios, nos permites aprender a confiar en ti. ¿Vivimos como impíos o vivimos como rectos? ¿Obedecemos tu palabra o criticamos tu palabra? Señor, permítanos entonces actuar en ese caminar de rectitud. Señor, que el día de hoy salir a trabajar, salir a cada una de mis actividades, pueda obrar en rectitud, pueda obrar en gracia del Salvador, pueda entender el camino de nuestro Rey y podamos ver la gloria y la magnificencia de su gracia en nuestras vidas. Señor amado, permítanos entender que el camino de rectitud es mejor que un camino de resentimiento y de impiedad en nuestras vidas. Enséñanos a venir conforme al propósito de tu gracia soberana. Amén y amén. Bien, mis hermanos, Dios los guarde. Ya saben, aunque tengamos una vida que seamos más propensos a la impiedad, que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a andar en un camino de rectitud. Bendiciones a todos.